clamar mientras se hundía. Pedro necesitó levantar su voz mientras se hundía. Pero necesitó reconocer que había fallado en un momento tan decisivo que necesitaba mirar solamente a Jesucristo delante de él, porque cuando él quitó su mirada mientras caminaba sobre los mares, es donde él empezó a desfallecer. Muchos creyentes desfallecen cuando quitan su mirada de Jesús. Muchas personas creyentes desfallecen, se debilitan, menguan, cuando quitan su mirada de sus promesas y de su palabra. Cuando, hermanos, dejan de luchar. Necesitamos luchar, pelear, espiritualmente hablo, porque nuestra guerra es espiritual. Todos nosotros tenemos luchas, como lo tuvo el apóstol Pablo, tuvo sus guerras espirituales, pero él necesitaba clamar en los momentos más difíciles para haber permanecido fiel hasta el final. Usted y yo necesitamos vivir con esa actitud de humillación, de humildad, reconocer que solos no vamos a depender ni de nadie. Usted no tiene que depender del pastor ni de ningún hermano en la congregación. Usted tiene que aprender a depender de Dios y de su palabra y de su promesa. Porque si usted no le cree a Dios, Dios le hace mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Dios es fiel a sus promesas. Dios ha prometido que a los que claman Él los va a responder. Necesitamos acercarnos con una actitud de humillación, de sinceridad, de dependencia de Él. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra. El problema es que tenemos una carnalidad. La carne que no quiere orar, la carne que no se quiere someter, la carne que no quiere ayunar, la carne que no quiere buscar su rostro, la carne que no quiere leer la palabra, y que más nos distraemos en tantas cosas superficiales y que más engordamos la carne que el espíritu. Necesitamos fortalecernos en el espíritu. Necesitamos habitar de rodillas en su secreto, pero con sinceridad. No importa si usted tiene que orar en 15 minutos, pero tiene que ser sincero con Dios. Yo no necesito que usted se jacte diciendo yo oro más que tú. Dios necesita 15 o 30 minutos de sinceridad, de dedicación, donde Dios va a operar. ¿Me entiendes? Porque humanamente a veces estamos cansados, humanamente a veces, hermanos, sentimos la opresión, porque no somos de fierro, somos de carne y hueso. Jesús en el huerto de Getsemaní sintió su cansancio cuando se acercó inclusive a aquel pozo donde aquella mujer samaritana. Dice la palabra en San Juan 4, que Jesús cansado del camino, se sentó en ese pozo. Y aún sentado y cansado, agotado, predicó a la mujer samaritana. Amén. Aún cuando estemos cansados, no debe faltar una palabra en tu boca, una palabra de aliento para aquel que está debilitado y cansado. No debe faltar una palabra, hermano, que fortalezca al debilitado, al que se siente desfallecer. No debemos enmudecer. Jesús también se cansaba como tú y como yo. A lo largo del camino, Jesús caminaba por pueblos, ciudades, aldeas, hermano, porque él aprendió a negarse a sí mismo. Él aprendió a renunciar aún a su propia vida, a su propia organización personal terrenal en esta vida, porque él quería invertir en el reino, porque sabía que sembrando en el reino cosecharía, hermano, gloria y honra. Nos cuesta darnos por otros, nos cuesta darnos por la obra, nos cuesta invertir nuestra vida y nuestro tiempo en la obra, sabiendo que de esa siembra, hermano, recibiremos mejor galardón, mejor premio que esta vida te puede ofrecer. Todo lo que esta vida te ofrece es corrupta, hermano. Nada te puede dar mejores cosas que Dios. Amén. A su nombre. Por eso es que usted y yo tenemos que valorar que estos tiempos, hermano, Él nos ha sostenido. Y Dios nunca ha dejado de hablar. ¿Acaso Dios te ha dejado de hablar? Usted no puede dejar que Dios nunca le ha hablado. Usted nunca puede decirme que Dios nunca le ha hablado con una voz dentro. Dios siempre nos ha hablado desde el principio.
sigue hablando y nos seguirá hablando. Pastor, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios, ni siquiera audible. Tú no necesitas afligirte si algún día no has escuchado la voz de Dios audible, porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas. Dios te habla por su palabra. Dios te habla por alguien que Dios va a usar para traer una palabra específica y direccionar tu vida hacia el propósito que Dios tiene contigo. Dios siempre va a usar a alguien. Dios va a hablarte en la oración. Dios te va a hablar cuando estás ayunando. Dios te va a hablar cuando estés en el lecho postrado en tu cama. Dios siempre te va a hablar aún antes de que te acuestes. Nosotros necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. A veces estamos tan cansados y los oídos cargados de tanto afán que a veces no prestamos atención cuando el Espíritu Santo nos está hablando, porque estamos muy cargados de cosas que este mundo nos ofrece, nos distrae. Pero Dios en su infinita misericordia nunca se cansa de buscarnos para hablarnos, y siempre nos quiere hablar a través de una predicación, a través, hermano, quizás de un cántico, de un himno, de una alabanza. Hay una palabra siempre, porque necesitas solamente estar atento, expectante en qué momento Dios traerá una palabra a tu vida. No necesitamos simplemente venir a una congregación y no estar atentos. Uno tiene que estar expectante que Dios me va a hablar en alguna parte del mensaje o en alguna parte del cántico. Dios va a traer una palabra que me va a ministrar, No necesito largas predicaciones. No necesito, hermano, necesariamente quizás esperar y buscar a alguien que me dé una palabra. No, Dios siempre nos habla. Amén. Por eso es cuando mi esposa leía Hebreos capítulo 1, y vamos a ir a esa palabra porque vamos a compartir. En Hebreos, Dios ha hablado por su Hijo. Versículo 1 se debe del 4 solamente voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, postreros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, habla de Cristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra, a la derecha en las alturas, es decir, a la derecha de la majestad, habla de su Padre Dios, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es superior a los ángeles. Amén. Jesús es superior a los profetas de la antigüedad. Amén. Jesús fue el instrumento que Dios ha usado en todas las generaciones para hablarnos siempre. En la antigüedad nos habló a través de los profetas, Dios. Y los profetas solamente hablaban parcialmente ciertas cosas guiados por el Espíritu Santo. Los ángeles se aparecían continuamente. Los ángeles continuamente se aparecían para cumplir los propósitos que Dios tenía. A su nombre, para llevar a cabo Dios a través de los ángeles lo que Él tenía que hacer en ciertos tiempos, en ciertas generaciones.
Cuando Dios tenía que llevar a cabo una misión, Dios usaba un ángel para Dios llevar a cabo su propósito. Ahí lo vemos, por ejemplo, a los ángeles que se aparecían en los tiempos antiguos, de los cuales la Biblia nos habla desde el tiempo de Abraham. Y dice este versículo que en realidad no se conoce al autor del libro de los Hebreos, porque el autor del libro de los Hebreos es desconocido. Se ha estudiado durante tantos años quién fue el autor del libro a los Hebreos, pero en realidad todos dicen que es el autor desconocido. Pero sabemos que aunque no tenga un autor conocido, sabemos que es palabra de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo que le inspiró, no sé a quién. Por allí algunos pretenden decir que fue el apóstol Pablo, pero no hay, hermano, no hay estudios que hayan garantizado que el apóstol Pablo haya escrito el libro a los Hebreos. Pero cada libro tiene un mensaje para el pueblo de Dios. Dios siempre usó a los profetas para hablar a su pueblo, para aconsejarles, para enseñarles, para direccionar a su pueblo. En esos tiempos, hermanos, los profetas, los hombres que Dios había escogido para poder guiar a su pueblo, Dios esperará. Mientras tanto, su misericordia está en pie. Mientras tanto, su paciencia está en pie. Por eso es que yo digo, Señor, ¿hasta cuándo tú, Señor, me tendrás paciencia y misericordia? Señor, gracias, porque a pesar que yo no te busco como debo buscarte, me muestras tu misericordia, me muestras tu amor, me pones un pan, un alimento en la mesa de mi hogar. No estoy desnudo, Señor, tengo que vestirme, tengo calzados que ponerme, tengo un lugar donde cobijarme y una casa donde vivir. Señor, cuánto es tu amor y cuánto es tu infinita misericordia, que por más cosas que yo haga, nunca podré pagar, Señor, tanto favor inmerecido. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo vamos a agradecer a Dios? Dios no te da para esperar algo a cambio. Quiero decirte algo, porque Dios espera que nazca de ti, te nazca de tu corazón, voluntariamente amarlo, aun cuando las cosas no te estén yendo bien. Tú tienes que aprender a amar a Dios, aun cuando tengas o no tengas. Tú tienes que aprender a amar a Dios y aún agradecer a Dios, porque ya Dios te ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto, porque a veces miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿y qué Dios me ha dado? ¿Pero qué me ha dado Dios? Porque miramos solamente con ojos carnales. Dios nos ha dado tanto, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado salvación de nuestra alma, nos ha dado vida eterna, hermano, nos ha dado tantas oportunidades, hermano, y nos ha regalado la vida, y nos ha dado tanto que Dios muchas veces no espera a cambio que tú le des algo, solamente Él espera que tú le hables en tu corazón, que nazca de ti. Dios no te obliga, no te pone una pistola en la cabeza para que tú le sigas. No. ¿No te has dado cuenta que a veces tú estás andando mal en el camino del Señor y a pesar de todo estás gozando de un buen plato de alimento? ¿Cuándo vamos a conocer a Dios? Dios siempre nos habla. Dios te habla en sueños. Dios te habla en visiones. Dios te habla por su palabra. Y a veces nosotros no oímos. No oímos. Y cuando muchas veces yo he estado caminando mal delante de Dios, viene la voz de mi conciencia, la voz del Espíritu Santo, diciéndome: no lo hagas, no hables esto, no hagas aquello, no vayas para allá. Dios siempre vendrá con una voz sublime. Amén. No esperes escuchar la voz como un trueno de Dios para recibir del cielo. Dios muchas veces tiene los pequeños detalles de tu vida. Viene con una voz sublime, suave dentro de ti. Para hacernos simplemente ver, tanto es el amor de Dios que nos hace ver que necesitamos volvernos a Él. Que necesitamos saber que lo que acabamos de hacer no le agrada a Él. Y que necesitamos pedirle perdón.
No podemos decir, Señor, pero yo no necesito pedir perdón porque yo estoy bien. Nunca estamos a veces bien, porque mientras estamos en este envase que tenemos aquí de carne y hueso, en algún momento, hermanos, nuestros pensamientos nos fallan, pecamos, a veces nuestras palabras, nuestras acciones. Usted no puede conformarse a decir que ya estoy bien. Usted puede estar orando hoy, usted puede sentirse muy consagrado hoy. Mañana quizás se descuide o distrae en alguna cosa. Usted necesitará volver otra vez a los pies del Maestro y poder humillarse y reconocer que ha fallado. Es necesario. No somos dependientes de nosotros mismos. Somos dependientes de Dios. Y que sin Él no somos nada, nadie. No somos nada. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces Dios te va a hablar aún en las circunstancias difíciles de tu vida. Y a reposar en Él, a confiar en Él, a esperar en Él. Hemos aprendido a sumergirnos bajo sus alas y a estar confiados que Él nos cuida mejor que nadie. Gloria a Dios. Por eso es que podemos estar tranquilos, porque Él prometió que Él peleará por ti. Por eso es que nosotros podemos estar tranquilos y reposados, confiando en sus promesas, porque lo que mueve al cumplimiento de las promesas de Dios es tu fe, es creer, la fe, que nosotros no debemos, hermano, menguar en la fe. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por siempre. Muchas maneras Dios nos ha dado. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Acuérdense que los profetas siempre se aparecían a los reyes. A su nombre, gloria. ¿Y para qué los profetas se aparecían a los reyes? Los profetas eran, como les digo ahora, instrumentos de Dios para poderle decir al rey o decirle a cualquier persona el mensaje de Dios para su vida, para aconsejarle a fin de que le vaya bien. Los profetas se levantaban para advertir al pueblo o para advertir a los reyes. Los profetas se levantaban para hacerle ver a los reyes que estaban haciendo mal y que necesitaban arrepentirse y volverse de sus malos caminos, a fin de que Dios restaurara sus vidas y restaurara al pueblo. Dios va a usar, hermano, su palabra, porque la palabra de Dios es la profecía más segura que nosotros podemos tener en nuestras manos. Amén. Quiero decirte, si tú tienes tu Biblia ahí en tus manos, esa es la palabra profética más segura a la cual usted y yo debemos estar atentos. Debemos prestar oído a lo que Jesús habló y dijo y sigue hablando. Debemos prestar oído a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra cuando usted la lee y la estudia. No es oír por oír la palabra de Dios. No es simplemente leer por leer. Necesitamos fe para que sea provechosa la palabra de Dios y traiga edificación a tu vida. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Necesitamos fe para creer que esta palabra es palabra de Dios. Amén. Necesitamos fe para creer que esta palabra no solamente la debemos conocer, sino aplicarla a nuestra vida. Necesitamos fe para ver un cambio, una transformación en nosotros. Pero para ver el cambio y la transformación de los pueblos, del pueblo de Dios, necesitamos aplicar esta palabra con fe, creerla y esperar con fe. Todos los días vemos milagros. Amén. Quizás usted está diciendo, estoy esperando mi milagro. ¿Cuál milagro? Si todos los días hay un milagro en tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios hace milagros, sigue haciendo milagros.
Dios sigue transformando vidas. Amén. A todo aquel que está dispuesto a cambiar. Dios está dispuesto a libertar a aquel que está dispuesto a ser liberado. Dios está dispuesto a sanar a aquel que está dispuesto a creer que Él puede sanar. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Su mensaje no ha cambiado. Cielos y tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Su palabra seguirá siendo eterna desde el principio. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿Estás guardando la fe? No pierdas la fe. No importa cuán grande sea la tormenta que se haya levantado contra ti. No pierdas la fe. Yo siempre les he dicho a ustedes, perder la fe es como perder como un soldado cuando pierde el escudo en esta batalla. Porque cuando el soldado que está en la guerra pierde el escudo, es más falible a caer herido y muerto. No pierdas la fe. Tienes la palabra, pero no pierdas la fe. Y no solamente te habló, sino que te llamó. Aleluya. Te escogió para que tú y yo hagamos lo mismo. Por eso cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, tiene que ser Dios hablando por nosotros. Dios sigue hablando a través de su iglesia. Dios sigue predicando a través de su iglesia, de hombres y mujeres que sigan predicando el evangelio. El hombre nunca jamás tendrá excusa de decir nunca nadie me habló. Dios nunca me habló. Dios siempre habla en las esquinas de una calle. Siempre habrá una palabra que Dios pondrá en su boca para hablarle al impío, al inconverso, a tu familia, que todavía no es de Cristo. Por eso es que nuestro deber, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, para que Dios siga cumpliendo su propósito de salvar a la humanidad de la consecuencia de la eternidad sin Cristo. A su nombre, gloria. Yo no puedo callar. Usted no puede callar. Usted no puede enmudecer. Que donde sea que Dios te lleve, a la escuela, al colegio, a la universidad, al empleo, al trabajo, allí debemos hablar. Debemos hablar. Abre tu boca y yo la llenaré. No te preocupes en lo que vas a decir. No te preocupes que voy a hablar. Abre tu boca solamente y yo la voy a llenar. Y 4 meses que nos quedan, necesitamos hacer lo que no hicimos. Los atalayas tenían una gran responsabilidad de decirle aún a los justos que el camino que están siguiendo lleva a un abismo de muerte. A su nombre, gloria. Los atalayas tenían esa responsabilidad. Un profeta de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene una gran responsabilidad. Si tú ves a alguien que va camino hacia un abismo de muerte, es el amor que va a hacer que tú vayas y te acerques a alguien y decirle que el camino que ha tomado es un camino de muerte. Quizás no esperarás aplausos de esa persona. Quizás solamente lo único que vas a recibir es menosprecio. Quizás vas a recibir indiferencia o un insulto. Pero hay que tener la actitud del corazón de Jesús para hablar al impío. Hay que hablarles que Dios les sana. Porque al inconverso, al impío, aquel que no conoce la palabra de Dios, usted tiene que aprender a amarle, a hablarle con amor. ¿Me entiende? Amén. Usted no va a ir de frente a buscar a alguien que es ignorante a la palabra. No. Porque no conoce la palabra. Amén. Jesús siempre empezó su ministerio hablándoles con amor. Porque esta palabra de exhortación va a traer consolación, pero tiene que producir un efecto, que es levantarlo. Es levantarlo. Es el levantarlo. Es edificarlo. Es volverlo desde las ruinas, volverlo a restaurar. Amén. A su nombre, gloria. Esa palabra tiene que ser así, una palabra de restauración. Gloria a Dios. Por eso es que Dios te llamó, hermana. Dios te llamó y Dios quiere usar tu vida para hablar al mundo. Dios quiere seguir hablando. Aún Dios tiene misericordia de la humanidad. Dios no ha terminado su trabajo. Tú tampoco.
Tú tampoco. Por eso es que nosotros somos como herramientas en el taller de un alfarero. Gloria a Dios. Nosotros somos como instrumentos en las manos en el taller de un carnicero. Algunos son martillo, otros son serrucho, Amén. otros son clavos, Gloria a Dios. otros son lica, ¿no? Otros son escuadras, ¿no? Amén. Pero a cada uno de nosotros Dios nos quiere usar para poder Dios, como gran carpintero de carpinteros, llevar a cabo una bonita obra en la vida de tanta gente que lo necesita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Yo Dios. no sé cómo Dios a ti te va a usar para poder hacer su obra en nosotros. Porque Jesús vino a dar a conocer a su Padre y el mensaje de su Padre. Muchas personas quieren conocer a Dios, pero no han conocido a Jesús. El Espíritu Santo está dispuesto, como le dije al principio, a un corazón contrito y humillado, Él no lo va a desechar. Amén. Solamente necesitamos abrir nuestros oídos, quitar las pesadas cargas que tenemos, quitar del corazón lo que impide oír la voz de Dios, quitar de la cabeza todo lo que impide oír la voz del Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo habla y nosotros no oímos, estamos como sordos espirituales. Muchas veces oímos la voz del Espíritu Santo, pero no atendemos, no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Dios está hablando y nosotros no oímos. Debemos hablar, hablar y testificar, porque también Dios habla cuando testificamos con nuestro testimonio. No solamente testificamos con palabra hablada. Dios quiere darse a conocer aún en estos tiempos.